Creo que nos conocemos con todos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Aquí, del ciclo anterior. Si no estoy mal, me acuerdo de algunos nombres, de todos más bien. ¿Cuántos alumnos son en esta aula, en este curso, perdón? 13 profes somos. 13. Falta un hito, creo, ¿no es cierto? Falta un estudiante más, nada más, ¿verdad? Compañeros, bueno, creo que si se acuerdan de mí, soy el licenciado Milton Chiqui. El ciclo anterior estuve con ustedes también, en la última parte del ciclo, el último mes, me parece. Entonces, espero que podamos llevarnos bien también este ciclo, estas últimas 3 o 4 clases que tenemos también con ustedes, eh, por cuestiones ajenas a mm, al, 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 al instituto. Me tocó cubrirle estas clases a la ingeniera Adriana Ortega. Entonces, me avisaron recientemente el viernes, ¿no? Entonces ya empecé hoy, tengo incluso que necesito ver claves, necesito ver para poder ingresar al EVA y toda esta cuestión. Eh, para poder continuar o consolidar con lo que han visto en este ciclo. Como la ingeniera les había puesto una tarea, me parece, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar con la tarea que les puso la ingeniera de pronto? Priscila Pérez. Buenos días, profe. La licenciada nos mandó a realizar un guión. Un guión. Ella sí, nos dio, a cada alumno nos dio un lugar de Cuenca que realicemos y que investiguemos ¿Ya? y que subamos a Leva. ¿Pudieron subir a Leva ya eso? Por mi parte, sí. Sí. Ah, ya. Entonces sí estaba subida la orden, digamos, al sistema. Entonces, espero que todos hayan podido subir. Recuerden, son los últimos momentos. Creo que ustedes ya tienen un poquito, conversemos sobre esto, ya tienen notas del primer y segundo momento ustedes. Profe, perdón que le interrumpa, No se pero preocupe. soy Fernanda y yo no pude subir a Leva porque no encontré yo de mi parte ningún espacio para subir. Y justamente le escribí a la profe en el grupo que teníamos de técnicas ¿Ya? que yo no encuentro el espacio, si podrá abrir. Y no me respondió ni no, por el problema creo que tuvo en la institución. Licenciada, buenos días. Yo tampoco pude cargar la tarea. Ya. Vamos a ver si es que, déjenme solucionar estos pequeños inconvenientes que han tenido. A lo mejor me toca poner de nuevo otra orden, digamos así, en el sistema EVA para que todos puedan volver a subir, ¿sí? ¿Cuántos de aquí no pudieron subir? Yo, Fernanda. Todos, profe, creo, porque lo que pasa es que los profes nos tienen que dar acceso y eso tenía que hacer la ingeniera Ortega. Claro, Entonces, porque como ya sí. no se dio de aludida por la comunicación y por lo que sucedió, entonces ya nos quedamos sin poder subir todos. Ay, 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 ay. Entonces, vamos a ver cómo le hago. Como les contaba, tengo que irme al instituto a, a recibir claves y accesos y toda la cuestión, incluso que me abran de nuevo el correo institucional para poder tomar la decisión. Entonces, hagamos eso. Les voy a poner hasta el viernes, más o menos igual como les había puesto hasta el viernes anterior la ingeniera, para que puedan subir sus tareas. Ya todos deben tener hechas, ¿no es cierto? Sí, ¿no es Sí, cierto? profe. Sí, profe. Ya, ya, muy bien. Entonces, ¿en qué parte del sílabo, en qué tema estaban ustedes con la ingeniera? ¿Tienen alguna idea por ahí? A ver, verán, yo aquí en el sílabo, déjenme ver. Técnicas de guiar.
Están tal vez en diseño de rutas y guiones. Creo que están ahí, ¿no es cierto? Muchachos, sí están ahí, ¿no es cierto? Sí me están escuchando. Sí, profe. Ya. Entonces, por ejemplo, tengo aquí de las tareas que Amanda Naula ha hecho o tenía que realizar el guión de San Sebastián. Amanda está por aquí. Sí, profe. ¿Cómo le va, Amanda? Se le escucha bajito, pero se le escucha por lo menos. Sí, ¿Cómo le fue con ese guión de San Sebastián? ¿Qué encontró? sí, profe. Discúlpeme, no puedo hablar mucho. Ah, ya, no se preocupe, Amanda, entonces. Carmen Saldaña, A mí me tocó sobre la calle Simón Bolívar, ¿qué encontró Carmen sobre esa calle? sobre las casas patrimoniales, por qué fue puesto el nombre de Simón Bolívar, en qué año fue nombrada esa calle Simón Bolívar. Qué bien, Carmen, he encontrado entonces un poco de información, bastante información más bien. Eh, Poniéndose en el escenario de que tenga que guiar, ¿cómo comenzaría a interpretar o a dar esa información, Carmen? Primerito saludando y dándoles la bienvenida, después sería de explicar cómo fueron hechas antiguamente las casas y cómo están reestructurado actualmente las casas. Ya, esta calle, Carmen, o bueno, ese tramo entre la Juan Montalvo y la Tarqui, digamos así, donde está la Casa del Coco, donde está funcionando el Ministerio de Turismo, hay otra casa al lado, hay más arribita está las oficinas de la Bienal también, que es una bonita casa, la misma casa que funcionaba como el Hotel Mansión Alcázar también, ¿no? Entonces, algo muy importante también de explicar, o sea, no solo irnos a la parte técnica, Carmen, de cómo se fueron construidas, desde el por qué o de dónde vino la plata. Carmen. Ya, profe. Claro. A ver, desarrollemos esto. ¿De dónde vino la plata para construir por qué Cuenca tiene esta arquitectura tan interesante, ¿no? Que le dicen colonial con afrancesamiento. ¿Por qué? Alguien que nos pueda ayudar de pronto, o Carmen mismo que estaba averiguando. Carmen. No, esa parte no le averigüen. Es interesante porque, bueno, el primer boom económico de Cuenca es la exportación de la cascarilla. ¿Quién me puede decir qué es la cascarilla? Fernanda Orellana. ¿Está en clases? Sí, profe. No le escuché muy bien. ¿Me puede repetir? Cascarilla. ¿Qué es la cascarilla? ¿Ha escuchado sobre este nombre? La cascarilla es un árbol. Un árbol familiar, algo así. Exactamente, es un árbol, es un árbol. Lo importante o lo interesante de este árbol es que en la corteza tiene quinina, una sustancia química que cura la malaria y la fiebre amarilla. Entonces, allá en el siglo XIX, no, estoy mal, en el siglo XVIII, incluso en la colonia, se empezó a exportar bastante esto de aquí a Europa, ¿no? Para curar esto. Entonces, Cuenca y Loja exportaban por el Callao, exportaban bastante de este árbol, ¿no? Llevaban bastante. Entonces, esto produjo mucho dinero, digamos así, un boom económico bastante significativo para Cuenca. Otro boom económico que vino de la mano un poco después, desde 1845, 50 más o menos, hasta 1950, y es importantísimo que ustedes pongan en el escenario, digamos así, o a consideración de a quienes están guiando, es el sombrero de paja toquilla.
¿no es cierto? El sombrero de paja toquilla o mal llamado Panama Hat, ¿no? Panama Hat, ¿por qué le dicen Panama Hat? ¿Alguien me puede de pronto ayudar con esto? Henry Fajardo. No, profe, desconozco. Ya, Panama Hat le dicen porque a este sombrero fue exportado o impostado al revés, ¿no? De Panamá, del Ecuador a Panamá. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, a finales del siglo XIX, principios del XX, estaban construyendo el canal de Panamá, ¿no? Teodoro Roosevelt, que era el presidente en ese tiempo de Estados Unidos y quien manda a construir el canal de Panamá, encuentra este sombrero muy versátil, muy liviano, y pide la primera remesa o la primera carga, digamos, de 50,000 sombreros para uso exclusivo de los trabajadores de ahí del canal, ¿no? Los que estaban construyendo el canal para protegerse del sol, ustedes saben, están en el Caribe, están acá en Sudamérica, entonces el sol es intenso, los rayos UV son intensos, entonces algo para protegerse, este sombrero versátil y liviano, ¿no? Que es hecho de esta fibra vegetal que se llama paja toquilla, ¿no? Entonces, de ahí el nombre. Los europeos que venían de Europa, valga la redundancia, para el oeste de Estados Unidos por la fiebre del oro, ¿no? Se cruzaban el canal de Panamá para poder irse a la parte oeste de Estados Unidos y conseguir una tierra para poder minar, digamos así. Veían en el canal de Panamá lo que pasaba en este sombrero tan versátil contra el sol y empezaron a llamarle Panama Hat. Sí, no se olviden, muchachos, y Carmen, de pronto usted puede un poco acotar lo que le estoy diciendo en su investigación o en su trabajo de técnicas de guías, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de Panama Hat internacionalmente, pero el nombre verdadero, el nombre original es sombrero de paja toquilla. La paja toquilla creo que todos conocen, o si no conocen, igual es una palma. Es una especie de palma que crece en las zonas tropicales o zonas calientes de aquí, del Ecuador, del Perú, ¿no? Y la mejor paja o el mejor material, digamos, o la materia prima es de aquí, de la costa, ¿no? De las partes de Guayaquil, de la costa del Ecuador. Entonces, en 1845, como les decía, se establecieron escuelas para enseñar a la gente del campo a tejer este sombrero, ¿no? Y fue tal la habilidad de esta gente que empezaron a igualar la calidad de los sombreros de Manabí, porque ahí es donde nace el tejido del sombrero de paja toquilla o el fino, ¿no? El súper fino también, ¿no? El supremo, que son como 4 categorías. Por favor, tomen atención de esto, porque esto es vital para poder hacer un guión, para poder empezar desde San Sebastián explicando esta, esta parroquia, digamos, urbana en ese tiempo, en tiempos de la colonia de Cuenca, límite oeste de la ciudad. Ahí se terminaba Cuenca, atrás de esa iglesia era el campo, ¿no? Y ahí mismo se hacía el mercado y estaba destinado para indígenas, ¿no? Estas dos iglesias, tanto San Sebastián como acá San Blas, estaba destinado solo para indígenas, ¿no? No, los indígenas en época de la colonia no podían meterse al centro histórico, era un poquito segregados o un poquito el racismo estaba presente ahí, ¿no? Entonces, entender. Siempre el City Tour se empieza comúnmente por San Sebastián y se toma la ruta de la Simón Bolívar bajando por estas casas. Y es importante, como les digo, ponerles en contexto así a los turistas de que entiendan por qué Cuenca tiene esta arquitectura, ¿no? Y es este boom económico, como les repito, el primer boom económico es de la cascarilla y el segundo boom económico que viene de la mano de la cascarilla es el sombrero de paja toquilla, ¿no? Muchas familias envueltas en esta actividad, en este negocio, digamos, tienen la oportunidad de viajar a Europa. En ese tiempo, el conocimiento se concentraba en Francia, ¿no? Cualquier libro, ustedes que encuentran de finales del siglo XIX, principios del XX, libro científico, novela, lo que sea, está en francés, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estaba la cuna de la literatura, la cuna de la investigación. Entonces, si te ibas allá a Francia, tenías como que
un poco de clase social, eras de la clase social alta, ¿no? Entonces, estas familias veían, o estos señores que viajaban allá, veían estas casas en Francia, ¿no? Y regresaron y copiaron esas casas o esas ideas o esos modelos que había de estas casas en Francia, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en Cuenca tenemos esta arquitectura colonial, entre comillas, porque no es de la época de la colonia, se construye desde 1850, 60 hasta principios del siglo XX, ¿no? Se diría que es republicana más bien la arquitectura, pero le califican como arquitectura colonial con influencia francesa, ¿no? Entonces, sí hay estos toques franceses que hay en la decoración, por ejemplo, los cielos rasos. Si algunos se han fijado, estas decoraciones o estas flores, estas formas que tienen las fachadas de las casas, muchas de ellas son de yeso y una gran mayoría son de latón, ¿no? Son de lata, estas que fueron importadas también de Bélgica, fueron importadas de Chicago, dicen algunos también de Estados Unidos, ¿no? Entonces, imagínense cuánto dinero pudo haber estado viniendo de la producción de paja toquilla y de la exportación de la cascarilla, que sean capaces de incluso impostar elementos o materiales de las casas, ¿no? Los copones, por ejemplo, alguien ha visto la Clínica Bolívar en la calle Tarqui y Bolívar mismo, sí, en plena esquina, o Juan Montalvo y Bolívar, es ahí. Si se fijan, hay unos copones con unas macetas encima, sí, en la terraza de este ahora clínica, ¿no? Esos fueron traídos directamente de Francia, ¿no? Entonces, muchas cosas fueron traídas de Francia, impostadas y por el dinero, valga la redundancia, por la afluencia o, perdón, el boom económico que tenía por estas dos actividades que realizaba Cuenca, ¿no? Por eso Cuenca tiene esta arquitectura. El primer carro, por ejemplo, el primer carro que llega a Cuenca es un carro francés, un Clement Bayard. Fue impostado por barco, ¿no? De Francia, de Europa a Guayaquil, y de Guayaquil acá a Cuenca fue traído a lomo de indio, ¿no? Traten de averiguar estos temas que les va a ayudar. Son detalles, muchachos, que a la final llama la atención del turista, pero más que llamar la atención del turista, le ponen en contexto, ¿no? Es, es bueno explicar, ¿no? De qué materiales está hecho, como decía Carmen, ¿no? De qué materiales está hecho, cómo fue construida y todo, pero explicar el por qué, o para qué, o de dónde sale, o por qué tanta plata, por qué tenemos esto de aquí, eso yo creo que es el valor agregado o lo más importante que se lleva el turista, ¿no? Y más que todo se van a dar cuenta si es que algún rato llegan a ejercer esta linda profesión de guiar, de ser guías de turismo. Las preguntas de los mismos pasajeros, de los mismos turistas, les van a llevar a averiguar, a consultar, a no dejar de leer nunca. Cada pregunta es un tema diferente. Un guía siempre está presto a tocarse varios temas, ¿no? O sea, antropológicos, históricos, arqueológicos, incluso hasta científicos, uno sin saber, pero es el intercambio de información que se tiene con el turista, porque también son gente muy, muy preparada los que vienen acá, ¿no? Vienen leyendo mucho ellos y saben a veces hasta más que uno. Por eso, otra técnica muy buena de guiar sería no mentir. No mentir, porque el mentiroso, ustedes saben, cae más rápido que el ladrón, dicen, ¿no? Parafraseando este dicho popular. Entonces, traten de averiguar más, ¿no? Carmen, un poco para complementar ese trabajo, de pronto, eh, hablaba con la ingeniera Adriana Ortega y como trabajo final, digamos así, o como nota del tercer momento, sería bueno planear algo para consolidar todo lo que han visto en este ciclo o en este semestre con la ingeniera, consolidar todos sus conocimientos haciendo una pequeña guianza. Voy a pedir los parámetros, como estamos en pandemia, ¿no? Estamos en pandemia todavía. No sé si es posible que ustedes, cada uno de ustedes, hagan un video, se vayan allá al sitio que les asignó la ingeniera y puedan hacer un video, o a su vez irnos con dos o tres compañeros respetando el distanciamiento social, y esto para poder practicar. Es una bonita profesión, como les decía, una bonita carrera. Regálenme un par de minutos, compañeros, perdón que les
Perdón, compañeros, la interrupción era algo importante del instituto mismo, entonces tenía que contestar esta llamada. Entonces, sí, continuando con esto, yo creo que vamos a ver, ¿tienen ya las notas? Les preguntaba del primer y segundo momento ustedes. Sí, profe. ¿Todos tienen ya las notas del primer y segundo momento? Sí, profe. Sí, solo faltaría la nota del tercer momento, ¿verdad? Así es. Y ahorita estamos con elaboración de guiones y eso, ya. Sergio Barreto, ¿qué le tocó a usted? A mí me tocó sobre el arte, el Museo de Arte Moderno. Museo de Arte Y, Moderno. ¿Qué encontraste sobre el Museo de Arte Moderno? o sea, según los libros, el Museo de Arte Moderno queda en Cuenca, sector San Sebastián, y se Ya. considera como una parroquia de indios que le dieron ese nombre en la época colonial, que también queda al frente una iglesia más antigua de Cuenca, Una de y las iglesias más antiguas, sí. también funcionaba ahí uno de los primeros coliseos de fútbol. Eso encontré yo. Ya. Trata de desarrollar, Sergio, un poco más de ese tema, ¿no? Cuando lo que le sugiero, miren, yo me hice guía sin querer queriendo, no, sin querer queriendo. ¿Por qué? Porque le tengo hasta ahora miedo a hablar en público. Ustedes ven, estoy hablando, pero en serio, todavía le tengo miedo a hablar en público. Lo que les sugiero es dejar ese miedo al lado, usar, no sé, un poco de muletillas, imaginarse, practicar frente al espejo, o simplemente botarse al agua, como decimos vulgarmente, y tratar de dejar de leer. Eso yo creo que es el objetivo de este curso, ¿no? Que ustedes lleguen a poder hacer su propio guión y a dar información, una interpretación correcta al turista, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en estas clases, cortas clases o contadas clases que tenemos con ustedes, ¿no? Entonces, traten de, como digo, desarrollar un poco más la información porque se puede hablar un montón de cosas, Sergio, sobre la Casa de Temperancia, ¿no? El Museo de Arte Moderno es construido en 1876, corrígeme si estoy mal de pronto, y se construye primero como una casa de temperancia. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es una casa de temperancia? Josué Macas. ¿Está por ahí, Josué? Sí, profe. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas temperancia? Sin ver en el Google. No, algo antiguo, profe, tal vez. Antiguo, pero más que nada era un asilo para alcohólicos. ¿No? Era un asilo para alcohólicos en ese tiempo, ¿no? Entonces, Alcohólicos Anónimos funcionaba ahí. Sergio Sergio Barreto, también tienes que un poco acotar, un poco desarrollar el tema de esa casa. Fue usada para diferentes actividades, ¿no? Primerito como casa de temperancia. En ese tiempo, la ciudadanía, los cuencanos tenían un problema con el alcohol, ¿no? Se empezó a tener este boom del alcohol eh, de la caña de azúcar, ¿no? Y esa facilidad de tener ese alcohol a la mano, a lo mejor produjo que muchos cayeran en el alcoholismo. Entonces, esta casa se construye esencialmente o en espíritu, en esencia, para dar rehabilitación a los alcohólicos que teníamos aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no? Después fue un hospital, me acuerdo por ahí, y por último fue un orfanato, ¿no? Fue un orfanato ahí para niños sin papás, que son los huerfanitos, ¿no? Entonces, ese tipo de información es clave también, Sergio. Trata de desarrollar un poco eso más, como te digo, traten de buscar más información, empápense en 1, 2, 3 páginas web. No todas son verdad, ¿no? A veces traten de corroborar esa información. Otro dato importante, como decía, y debe tener también Amanda Naula también sobre San Sebastián, es que era el primer coliseo. Bueno, más que el primer coliseo, era el primer campo de fútbol que tenía la ciudad de Cuenca, ¿no?
ahí en esa explanada donde está ahorita el parque al lado, a ver, viéndole de frente a la iglesia de San Sebastián, al lado izquierdo, no había nada de eso hasta 1940, ¿no? 1940 recién se construye ese parque que tenemos ahí con las bancas, con los árboles, ¿no? De ahí eso era una pampa abierta, ¿no? Pampa, como les decimos, un lugar abierto, un arenal, digamos así. ¿Qué funcionó ahí primerito? Fue el mercado de los indígenas que venían del campo, ¿no? Detrás de la iglesia, venían y 2 veces por semana vendían sus productos ahí. Y como bien dijo Sergio, estaba destinado solo para los indígenas. Eran iglesias destinadas solo para indígenas que vivían ahí. Entonces, otra cuestión interesante, Sergio, de pronto, y alguien que tenga San Blas, me parece, es que se puede probar la forma de tablero de ajedrez que tiene el diseño original de la ciudad, porque San Sebastián está alineado con la iglesia de acá de San Blas. Ustedes le ven en línea recta, San Sebastián y San Blas están alineados perfectamente. Y esto prueba que la ciudad de Cuenca ha logrado mantener su diseño original desde 1557, cuando fue fundada la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Entonces ha mantenido este diseño de tablero de ajedrez lineal, ¿no? Entonces, una de las pruebas es que esa cruz que está en San Sebastián se alinea, o la iglesia más claro, una de las cúpulas se alinea perfectamente con la iglesia de San Blas. Detallitos que ayudan a complementar el resto de la información que se va a ir desarrollando en el City Tour, ¿no? En el City Tour que tenemos, que a veces es de 4 horas o a veces es un full day de 8 horas, ¿no? Detallitos pequeños, Sergio, detallitos pequeños, Amanda, que tienen ahí. Carmen también irá, con la calle Bolívar, también irá consolidando o acotando más información, haciéndole interesante a lo que ustedes dicen. Eso les recomiendo como una técnica, ¿no? No hablar así como una computadora, ¿no es cierto? En 1876 se construyó la casa, no, sino poniéndole un poco de ánimo, un poco de misterio, digamos, hasta así, o como anécdota, ¿no? Una anécdota, por ejemplo, puede ser Amanda, que utilice San Sebastián, es que también fue aquí en este arenal, en esta pampa, fue una plaza de rodeo. Sabían eso, ¿no? En época de la colonia, además de ser el mercado de los indígenas de ahí donde llegaban a vender sus productos, era un rodeo donde había lidias de toros, ¿no? Y por ahí se dice, hay una historia que le mataron a Ceniergues, ¿no? ¿Quién era Ceniergues? Uno de los cirujanos que vino con la misión geodésica por allá por el año por los 1737 o 36 a medir el arco del mundo, ¿no? Ahí se inventan o crean, digamos así, no se inventan, crean el sistema métrico, este grupo de franceses. Ceniergues dice que era un bribón por ahí, un don Juan, y que se ha quedado a vivir aquí en Cuenca y se ha metido con una señora casada por ahí de una de las familias medio ricas y pudientes de aquí de Cuenca, y por ahí creo que le apuñalan. Averigües esto, Amanda, de pronto puede como que complementar el trabajo que vamos a hacer para el tercer momento. Anótese de pronto, sé que ahora está con un poco de problemas para, para poder conversar, pero de pronto anótese, eso es interesante, ¿no? Como que hacerle más interesante a la información que nosotros damos. No solo vamos a decir, fue un campo de fútbol, fue el primer coliseo, fue el mercado, nada más. Una anécdota, una historia interesante es que le acuchillan a este señor, a este cirujano, ¿no? Y nadie hizo nada por ayudarle porque sabían que primero era un don Juan que se metió con la mujer de, no sé, un capitán, algo así, entonces nadie le ayudó y de ahí nos dicen morlacos, ¿no? Que somos traicioneros también. Bueno, leyendas, mitos, pero es algo que le puede poner un poco de sazón, digamos, a la información que nosotros estamos dando, ¿no? Por ahí un francés que aparezca o que le estén dando esta información, te le va a interesar y va a poner más atención, ¿no? La cuestión es tratar de captar la atención de nuestro público, ¿no? Nuestro público puede estar de 1, 2 o de 20, 30 o 40 pasajeros, un bus entero, ¿no? Entonces la cuestión es tratar de llamar la atención y de hacer interesante esa información que nosotros estamos brindando, ¿no? Como les digo, muchachos, parece difícil, a mí me daba mucho temor cuando tenía estas prácticas técnicas de guiar, era una de mis peores materias, no me gustaba porque nos ponían a practicar, a hacer videos, teníamos que salir al campo a dar interpretación, no me gustaba, nunca me gustó, pero hoy por hoy, chicos, yo estoy viviendo de esta profesión, ¿no?
estoy hoy aquí de docente, pero también soy guía nacional. He estado en otros lados también con grupos de gente grande y me ha tocado dejar la vergüenza, los nervios al lado. Entonces, les recomiendo llamar la atención, hacerle más interesante al guión que ustedes están dando, ¿no? El guión en realidad, muchachos, es solo pautas, digamos así, ¿no? Pautas de las cuales ustedes pueden ir desglosando toda la información que van leyendo, complementando, ¿no? No van a tomar un guión y decir así, en tal fecha se hizo con tales, no, 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 no. Eso olvídense, algo que salga de su mente, de su corazón en realidad, ¿no? Perdón que sea tan así, no sé, tan sentimentalista, pero en serio, pónganle corazón a lo que están haciendo. Yo sé que no todos podemos ser arquitectos, no todos podemos ser ingenieros, no todos podemos ser guías, pero por lo menos tratemos de consolidar el aprendizaje o todo lo que se ha venido estudiando, retroalimentando este semestre, ¿no? Con la ingeniera Adriana Ortega. Sebastián, ¿qué le tocó a usted? Sebastián Rodas. Profe, le tocó sobre el mercado 9 de octubre y el 10 de agosto. ¿Qué tiene sobre el 9 de octubre? Investigué más sobre las remodelaciones que tuvo, un poco de información, porque no había mucho sobre el mercado. Bueno, yo no encontré sobre su pasado. Encontré sobre la fecha en que fue construida, más o menos, que era el siglo anterior, durante los años 30, que inició la construcción. Me parece que era en 1930, creo, y terminó al siguiente año. Algo así era, profe. Ahorita no tengo la información a la mano. No se preocupe, Sebastián, pero ya leyendo por lo menos, ya puede complementar esa información. Usted lo que está haciendo ahorita es guiando en realidad, ¿no? Está dando información. ¿Y qué encontró sobre el mercado 10 de agosto? Lo mismo, profe. Se construyeron básicamente en el mismo año, las remodelaciones que tuvo, los horarios en los que funciona. A diferencia del otro mercado, el 10 de agosto es lo que tiene las escaleras mecánicas y nada más eso, profe. Y que el estilo que tiene es colonial, me parece que era. Del 10 de agosto, no, más moderno más bien. El 9 de octubre es colonial, ese sí. El 9 de octubre. Colonial entre comillas, porque ya es construido en el siglo XX, ¿no? Colonial, pero bueno, el estilo es así. Sí, sí. El 10 de agosto es más moderno, ¿no? Ahora, Sebastián, le puedo sugerir que complemente la información del mercado 10 de agosto con la Plaza San Francisco, más bien. Ahora, en el City Tour, en que se hace comúnmente, ¿no? Se empieza por San Sebastián, se puede bajar por la calle Bolívar explicando ya lo que estamos explicando con Amanda, con Carmen y con Sergio, más o menos, y de ahí puedes bajarte al mercado 10 de agosto. ¿Con qué fin bajas al mercado 10 de agosto? Primero, es uno de los mercados limpios de Cuenca, ¿no? Y segundo, puedes encontrar todo ahí. Frutas, hortalizas, carnes, pescados, y en la segunda planta, comida típica, o sea, comida de nuestro medio, ¿no? No se habla tanto sobre la estructura, digamos, Sebastián, ponga atención a esto, no se habla tanto sobre la estructura de cuánto fue construido el mercado, de con qué materiales fue construido, no. No estamos hablando aquí de arquitectura, sino más bien de lo que comemos, ¿no? Lo que comes es lo que eres, ¿no? Entonces, a un turista, a un extranjero, siempre le interesa la gastronomía, ¿no? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que comen los cuencanos? Ah, ¿quieres saber qué es lo que comen los cuencanos? Vamos al mercado. Los cuencanos comemos, aquí hay frutas, tanto del oriente, de la sierra, de la costa, entonces le van, incluso pueden hacerles probar. Esa es una buena técnica también, ¿no? Ustedes invierten, no sé, unos centavos, $1 o $2, comprando granadillas, me imagino, ¿no? Es lo que yo sabía hacer. ¿Han probado la granadilla algunos? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es como el passion fruit, es como la maracuyá que todos conocen a nivel mundial, pero este es dulce. Prueben, y se quedan, pero patas arriba los turistas, ¿no? Otra fruta también medio exótica que no han probado hoy es la chirimoya. Un poquito de ensuciarse las manos y un poquito de invertir, como les digo. Quieren saber cómo vivimos, quieren saber qué comemos, esto comen. Les dan una fruta, les llevan arriba un plato de hornado ahí, ¿no? Claro, siempre cuidando la asepsia, siempre que sean lugares que ustedes consideren que es pulcro, que sea limpio, porque no vaya a ser contraproducente que les dé una infección intestinal eso, ¿no? Por ejemplo, jugos, yo ahí no les doy de tomar a mis pasajeros, ¿no? Porque el agua siempre un poquito
Puede ser que sea de botellón, como puede ser que sea de la llave, entonces jugos casi que no. Pero un buen hornado, un plato de hornado ahí, quieren probar, prueben. Un encebollado que está ahí, prueben, ¿no? Entonces, la importancia, Sebastián, más bien del mercado 10 de agosto, es no en sí la estructura, cuándo fue construida, sino qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que vende, qué es lo que viene un turista a ver acá, ¿no? Viene a ver la gastronomía, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Por qué somos así o por qué somos cocinados? ¿Qué días se abre el mercado, ¿no? ¿De dónde vienen las frutas? Eso es importante también, ¿no es cierto? ¿Es el mercado central o es el mercado minorista o cuál es el mayorista, ¿no? ¿Qué días son los mejores para venir a comprar? Si la fruta siempre está fresca. Ese tipo de detalles, Sebastián, es bueno más bien añadirle a al guión que usted está haciendo, más no esos detalles o esos datos de cuándo fue construida. Claro, por ahí algún turista medio cargoso le puede preguntar, ¿y cuándo fue construido esto? Y te quedas en blanco, ¿no? Entonces puedes decirle a principios del siglo XX, en los años 1930, que tú ya tienes esa información, ¿no? En la Plaza San Francisco es interesante porque está al lado, recibe el nombre de San Francisco por la iglesia. La iglesia es más interesante incluso que la plaza. La plaza fue el primer mercado central, digamos así, ¿no? El primer mercado central allá por la colonia, incluso un poco más después, ahí fue donde llegaban todos los productos, ya dejaron de ser los mercados acá en San Blas o en San Sebastián, sino se metieron un poquito más y el primer mercado grande, digamos así, fue San Francisco, ¿no? Puedes hablar sobre la iglesia también, ese sector es bastante interesante. La iglesia y la casa de la mujer, donde puedes encontrar artesanías ahí, y artesanías de todo lado, ¿no? Puedes artesanías en cuero, en cerámica, incluso encuentras filigrana que viene de Chordelej, ¿no? Entonces, los mismos otavaleños son un patrimonio de nosotros cultural, una de la élite, digamos, dentro de los grupos indígenas que tenemos aquí en nuestra plurinacionalidad del Ecuador. Puedes hablar de ellos no son de aquí, son del norte, pero sin embargo son embajadores de su cultura, ¿no? Porque ellos son comerciantes por excelencia. Creo que les puedes encontrar en toda Europa, en Norteamérica, y a los otavaleños, entonces tienes hilo de dónde y de qué hablar. No, no puedes quedarte solo con que el mercado 10 de agosto fue construido en 1930 y no encontré mucha información. No, no, tienes para hablar de largo, ¿no? Te metes al mercado, haces probar unas frutas en la segunda planta, aquí hay un seco de pollo, ¿no? Hay un caldo de bagre, hay un encebollado y se quedan ellos, pero con la boca abierta, ¿no? Es llamar el interés, llamar la atención, ¿no? Del turista, con lo que podemos interpretar, ¿no es cierto? Las hortalizas ni se diga, ¿no? Cuando vienen acá se quedan así, ustedes comen esto, y a lo mejor muchos de nosotros ni comemos, ¿no es cierto? Un brócoli por ahí, una zanahoria de vez en nunca, pero ellos, ¿cuánto valoran eso, ¿no? De comer orgánicos, porque han entendido a la larga que comer frutas y vegetales es lo más sano, ¿no? Que todavía algunos de nosotros no entendemos. Pero bueno, ellos valoran mucho eso, ¿no? Claro, un poquito chocante por ahí, ves la carne colgada sin refrigeración, ahí por ahí los moscos, los pescados ahí, pero es así como vivimos, ¿no? No podemos ocultar el sol con un dedo, sino más bien mostrarnos cómo somos ante el resto del mundo, digamos, y estar orgullosos de lo que somos y cómo vivimos, ¿no? Entonces, Sebastián, ponle atención a eso, de pronto es como una recomendación, si le anotas, estaría bien desarrollar un poco más lo que es la Plaza San Francisco, lo de los otavaleños, la iglesia también, eso como iglesia importante que sepas en qué año fue construida, es una de las más antiguas de Cuenca también, pero ha sido construida de poquito en poquito. Si se fijan a ver, en el pilar que tiene la cúpula, si se fijan, hay incluso una fecha, ¿no? 1920 han terminado de hacer esto. Ora pro nobis, dice ahí también en latín, ora por nosotros también. Entonces, todos esos detallitos son excelentes para llamar la atención. ¿Cuál es la intención de nosotros como guías? Es de poder dar una información precisa, más que precisa, real, y más que todo poder transmitir nuestra identidad, porque a eso vienen los turistas, ¿no? A visitar y a ver por qué los ecuatorianos son como son, por qué los cuencanos son como son, qué comen los cuencanos, a dónde van, qué hacen, qué no hacen, ¿no? Entonces, nosotros como guías de turismo somos los embajadores encargados de interpretar y de dar a conocer nuestra identidad. Entonces, hacerle un poquito más interesante, Sebastián, nada más. Josué Max, ¿qué le tocó a usted? El profe de la iglesia del Santo Cenáculo.
Esa es una iglesia que, a ver, ¿qué tiene, Josué? Encontré que la primera piedra, bueno, se colocó después de la procesión del Corpus Christi en 24 de mayo de 1894, sí. Ya, Entonces, bueno, esto del cenáculo en sí se cree donde Jesucristo celebró su última cena ya. y cerró la Sagrada Eucaristía, entonces por medio del pan y el vino. Bien, bien, Josué, ahí dándole como contexto a la cuestión, eso está perfecto. Sin embargo, no hay mucho de qué hablar, ¿no es cierto, Josué? A ver, Sí, ¿qué más profe. tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué Eh, información más tiene sobre el cenáculo? bueno, la verdad no recuerdo mucho porque era bien poco lo que encontré. Es Aunque poquito. sí, Ahora, indagué alguno. lo que te puedo sugerir un poquito es complementar de pronto lo que les decía sobre la paja toquilla, porque está en plena calle Simón Bolívar y está al ladito de estos Y edificios. Borrero, sí. Casi. El cenáculo está en la Bolívar ¿y qué otra calle me dijo Josué? Perdón, la Borrero dije, no, es en la Tarqui. La Tarqui, ¿no es cierto? Sí, yo también estaba, ya digo, Sí, 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 sí. creo que yo estoy equivocado. No, entonces, no sé, de pronto puedes hablar sobre alguna casa aledaña ahí, la Clínica Bolívar, complementar esa información, ¿no? Trata de buscar información sobre la Clínica Bolívar, sobre la calle, como decía, de pronto ahí, por qué se llama Simón Bolívar, de pronto, o por qué se llama Tarqui también, ¿no? Un poquito, como estás hablando de una iglesia, Josué, trata de hablar sobre la espiritualidad, entre comillas, por qué somos tan católicos aquí, ¿no es cierto?, en Cuenca, un poco, trata de complementar esa información. Yo sé que te he tocado un poquito medio difícil, porque, o sea, el cenáculo es el cenáculo, ¿no? Otra buenísima, buenísima, Josué, y esto te va a ayudar bastante, habla sobre el suco del cenáculo. Sí lo conocen, ¿no es cierto? El suco del cenáculo. El suco del cenáculo. Sí conocen a este señor, es medio indigente y es un poquito, tiene Sí, un sí, 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 retraso la conozco. mental y le dicen Sí, suco sí, del cenáculo porque él paraba sí, sí. ahí o siempre estaba por ahí, ¿no? Entonces puedes buscarte algo sobre la historia de él, incluso creo que él es de una buena familia y nada, pues él vive así, pues y vivirá así y se morirá así, ¿no? El suco del cenáculo, ¿no es cierto? Entonces puedes complementar, ¿no? ¿Por qué le dicen suco del cenáculo, la historia de él? Puedes complementar con eso, o sea, trata de desarrollar un poco el tema. Yo sé que es un poco difícil hablar solo del cenáculo y no tienes más que hablar, pero te puedes ayudar con otros temas, ¿sí? Puedes Bien, complementar esa gracias. información, José. Sí, sí, sí. Tranquilo, más bien. Doménica Salamea, ¿qué le toca a usted? Buenos días, a mí me Buenos días. tocó de la calle Sucre. ¿Ya? Yo averigüé quién era Sucre, qué fue y qué hizo Sucre, a ¿Ya? quién respetaba y qué le dijo Sucre a Bolívar, porque también eso estaba importante, qué representaba, de dónde comienza la calle y dónde termina, y qué tipos de, o sea, de establecimientos hay allá en toda la calle. ¿Qué tipos de establecimientos hay, Doménica? Ujú, ujú. ¿Qué tipos de establecimientos hay? Por ejemplo, hay jardines, hay tiendas, hay restaurantes, hay bancos, hay parques, hay plazas también, Mm, hay hoteles y hay museos. Eso es lo que averiguo en toda la calle. claro, entonces, Doménica, vamos a hacer lo siguiente. Verás, trata de averiguarte qué lugares más importantes o sobresalientes están sobre esta calle de aquí. Te voy a dar un ejemplo. Hotel Casa del Águila, que está cerca de San Sebastián, creo que está a unas 2 cuadras. Esa casa es viejísima, ¿no? Creo que fue construida en 1830, si no estoy mal, es viejísima esa casa, ¿no? 30 o 40, bueno, creo que estoy mal en la fecha. Puedes averiguarte de pronto y complementar la información, porque, o sea, si dices la calle Sucre, bueno, ya está bien, ¿quién fue Sucre, no? Eh, fue la mano derecha de Simón Bolívar, puedes mandarte esa información también. La cosa es que hagan interesante, muchachos, a lo que están diciendo, ¿sí? No importa si se pasan de los 2, 3 minutos o 5 minutos que tienen, no importa, ¿no? La cosa es llamar la atención del público, ¿no? Entonces puedes hablar sobre Sucre, ¿no? Puedes hablar sobre este hotel que es la Casa del Águila. ¿Qué otra cosa, perdón, establecimiento o lugar importante está sobre esta calle?
en la Plaza de las Flores. ¿A alguien le tocó hacer Plaza de las Flores de pronto? No. No. Entonces, Domenic, puedes dar una breve reseña de la Plaza de las Flores, ¿no? Todos los días, los 365 días están aquí, sobre los arreglos ahí que hay, sobre claveles, sobre tipos de rosas, ¿no? Puedes hablar que Ecuador es uno de los exportadores de rosa en el top 5 o top 3 del mundo, ¿no? Tenemos competencia solo creo que en África, no, creo que Colombia es nuestra competencia inmediata en producción de rosas, ¿no? Entonces, rosas baratas, ¿no? Que puedes encontrar los arreglos ahí como idea, Doménica, para que puedas desarrollar bien tu tema de la calle Sucre. Otro importante también que encuentras sobre la calle Sucre, edificio importante, el convento de las Carmelitas, ¿no? El claustro de las Carmelitas, ¿no? Puedes hablarte sobre el claustro de las Carmelitas, háblate sobre la agua de Pítimas, eso es lo que hacemos nosotros, mira, en el City Tour, después de visitar el mercado 10 de agosto, entramos a la Casa de las Flores, pasamos por donde los otavaleños, plum, caemos en la Plaza de las Flores. Entonces, algo interesante que yo hago también es, huelen, aperciben, se huele clarito la valeriana que tiene el agua de Pítimas que producen ahí las Carmelitas, ¿no? El agua de Pítimas, huele feísimo, pero es un agua medicinal que está hecha por como 17 hierbas, te ayuda para los riñones, para el hígado, ahí se puede mandar una explicación, pueden comprar un vasito de 50 y hacerles probar, ¿no es cierto? Puede ser eso. El claustro, ustedes no sé si se han fijado, donde venden las aguas de Pítimas, se van más al fondo, ¿no? En plena esquina hay una entrada donde está un Jesús, la imagen de un Jesús, y a la izquierda ustedes tocan una campana. ¿Han hecho eso alguna vez? Les sugiero de pronto, Doménica, váyase algún día y siéntese ahí nada más, siéntese y vea cómo las monjitas ven el claustro. ¿Qué es un claustro? Un claustro es donde entran las monjitas, mujeres, y nunca más salen, nadie les puede ver. Entonces, ¿cómo venden los productos que ellas hacen ahí? Es mediante un torno. O sea, tú no le ves la cara. Tú lo que haces es pedir, pagar, pones la plata en el torno, da la vuelta, te dan el producto, das la otra vuelta, te dan el vuelto si tienes que dar el vuelto, pero nunca le vistes a la monjita, sino solo hablaste con ella. No, ¿por qué? Porque no puedes verle, es un claustro. Y hasta hoy funciona ese claustro. ¿No? Entonces es interesante llevarles, miren esto de aquí, hacerle interesante al guión que estamos desarrollando o que estamos dando a conocer o interpretando, muchachos. Sí, eso es interesante, hacer interesante. Esa es una técnica de guías. No quedarnos solo con que la calle de Sucre comienza en San Sebastián, digamos así, en la subida de San Sebastián y termina en la calle Huayna Capa, ¿no? Sucre fue la mano derecha de Simón Bolívar en la independencia de Sudamérica y iba a ser nuestro primer presidente, pero viajando desde Bolivia. Es un poco medio vacío, a veces ni conocen los turistas quién fue Sucre, ¿no? Tienes que ahondar más en ese tema para que se den cuenta de que fue un personaje muy importante, un prócer muy importante para nosotros los ecuatorianos, pero a los gringos, ¿qué les interesa eso? Les interesa más ver cómo viven las monjitas, tomarse una agüita, de pronto ver la Plaza de las Flores, entrar de pronto a la casa la Casa del Águila, de pronto si pueden ver ahí un poco la arquitectura, es viejísima esa casa, ¿no? Ves la arquitectura que ya van bajando de ahí, de la calle Sucre, se encuentran con la Luis Cordero, la primera, donde funcionó por primera vez la Universidad de Cuenca, ¿no? Donde es la Corte de Justicia o la Escuela de Jueces de aquí de Cuenca, ¿no? Esa construcción imponente, ¿no es cierto? Pueden hablar sobre eso también, ¿no? Está construida con ¿cómo es? Esta piedra, se me fue el nombre. Fuera de práctica se olvidan muchas cosas, muchachos, entonces hay que practicar siempre, ¿no? Bueno, es el mármol que encuentras aquí, Travestino, el Travestino, ¿no? Travestino. Entonces, esa de aquí hay una cantera muy significativa que está en Baños, sacaron esas piedras de ahí, pusieron acá. Pueden hablar de los edificios más viejos, del edificio, la casa más vieja o la iglesia más vieja que tenemos aquí en Cuenca. ¿Cuál es? ¿Quién me puede ayudar? Ismael. Una idea de cuál es la casa o la edificación más vieja de aquí de Cuenca. La Catedral Vieja, chicos, la Catedral Vieja, ¿no? La Catedral Vieja se construye 10 años después de haberse fundado Cuenca. Entonces, la catedral, claro, no está así desde 1567, ¿no? Se ha venido demoliendo ciertas partes, reconstruyendo ciertas partes, remodelando, hasta que se restauró hace unos 10 años, me parece, se restauró más también. Entonces, ahora es una casa, un museo,
digamos así, pero esa es la casa más antigua donde que las bases de esta iglesia están las piedras incas traídas de Pumapungo. Entonces, hacerle un poco más interesante a su guión, hacerle un poco más detallado, bueno, más que detallado, con detallitos pequeños que pueden darle realce a lo que ustedes están diciendo. Entonces, Doménica, como sugerencia, digamos así, puede desarrollar un poco más estos dos lugares más que todo, ¿no? Si no es la Casa del Águila, de pronto si alguien no está haciendo la Carmen de la Asunción, el convento este de la Carmen de la Asunción, en la Plaza de las Flores, y de pronto puede tocar también lo de la Catedral Vieja y donde funciona la escuela de los jueces, ¿no? La escuela de la función judicial de la SUAY, creo que se llama ahora, ¿no? Ahí alguna vez funcionó también la Universidad de Cuenca, ¿no? La primera universidad estuvo ahí, entonces puede desarrollar eso, Doménica. Fernanda Orellana, ¿qué tenía usted como deber? Profe, disculpe que le interrumpa. No se preocupe, Henry. Dígame nomás. Profe, le mandé un mensaje por interno. Me voy a retirar de la clase por Hecho. motivo de las prácticas. Claro, no, sigue nomás Henry, más bien disculpen si es que le estoy dando largas. Siga nomás Henry y no se olvide de subir el trabajo, que eso va como calificación igual. Sí, por cierto, antes de que se vayan, tenemos que ser un poco flexibles, me van a entender, como el ciclo anterior les tomé al último, ahora también me tocó al último. Sin embargo, me dieron unas directrices un poquito más estrictas, ¿no? Traten de no faltar, ahora sí tengo que ponerles falta, traten de cumplir con esos deberes porque me están como que vigilando un poco más estrictos, entonces no aflojen, ya es el último, como digo, nos quedarán unas 3 clases, 4 clases más y chao, entonces para su bien mismo, de pronto alguien está con una beca, por favor, dedíquense. Henry, siga nomás a sus prácticas. Profe, Siga misma. igual yo, disculpe, tengo que retirarme igual por las prácticas. Ok, Ismael. Entonces, ¿saben qué? Mejor dejemos de ahí. Continuemos la próxima clase y hablamos con los que tienen que desarrollar, practiquen. Bueno, más que practicar, busquen más información. Como les digo, el guión nada más es, como dice, guión para guiarse. No es para coger y leer lo que está ahí, la información que tengo escrita. No, es para guiarse nada más, ¿sí? Licenciado. Entonces, sí, Josué. Disculpe, ¿me podría acotar otro tema? O sea, el que yo tengo, lo que como usted mismo sabe, es muy poco. Tal vez me podría dar otro tema más para A ver, que Josué. tenga más detalle. Ya. Déjame ver. Museo de las Conceptas, Museo de Arte Moderno, Banco Central, Numismática. Hay otro que dice San Blas. Déjame ver, Josué. Mercado 9 de octubre. Puedes desarrollar lo que es Pumapungo, Josué. Pumapungo. Sí. Ya. Lo que fue Tomebamba en tiempo de los incas, ¿no? Y Huapón de Liga en tiempo de los cañaris. Ahí tienes mucho que hablar, ñaño. Entonces ahí sí te vas a ir de largo, tal vez. ¿Ya? Hagamos eso, Josué. Ya, profe, gracias. Ya, Pumapungo dijo, ¿verdad? Pumapungo. Lo que hay en el Banco Central, pero no todo el Banco Central. El Banco Central es grandísimo. No van a poder con la sala de etnográfica, con la sala de numismática, tenemos también ahí, y la sala arqueológica es mucho la información. Concéntrate solo en Pumapungo, que es lo arqueológico. ¿Ya? Ahí vas a tener mucho que desglosar también. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Hecho. Habla sobre cañaris incas y se acabó, ¿no? Hay una reseña ahí. Hecho, chicos, entonces no quiero cansarles más, no quiero irme de largo las 2 horas, no les doy break con la misma intención de que podamos consolidar todo esto y no cansarles mucho, más bien que tengan más tiempo para acabar sus tareas, repensarle. Tómenlo como sugerencias, traten de desarrollar. Amanda, hablamos con Sergio, hablamos con Sebastián, no hablamos con José también y Doménica, y hablaremos con el resto de compañeros la próxima clase para seguir desarrollando estos temas más que todo, sí, como técnicas de guías. Cualquier pregunta, muchachos, estoy a la orden, cualquier problema que tengan, avísenme con respecto a la materia, no se preocupen, sí, estamos para ayudarles a ustedes que culminen con éxito este semestre. Están con el proyecto Piensa aquí, ustedes también, de pronto están conmigo, con lo del Ecuador binacional. No, profe. No, ya.
Entonces, no tengo con ustedes. Chévere. Profe, una pregunta. Sí, Fernanda. ¿Cuándo va a hacer la apertura en el EVA para subir el guión? Voy a ver máximo hasta el miércoles, Fernanda. Porfa, dame ese tiempo, porque como les contaba, les repito, ya creo que la cuarta vez tengo que ir a ver todos esos códigos, todas esas claves, abrir mi email de nuevo, mi correo institucional. Entonces voy a ver si hasta mañana, máximo hasta el miércoles, ya les doy el paso para que puedan abrir en el EVA, ¿ya? Sí, nomás. Hecho. Entonces, señores, eso es todo. Espero que no les haya cansado tanto con la letanía y pónganle ganas a lo que están haciendo. Es una bonita profesión la de guía, ¿no? Nos vemos el próximo lunes, igual a la misma hora. No voy a cambiar el horario, más bien ustedes ya creo que están acostumbrados a este horario, entonces las 3, 4 últimas clases que nos quedan no vamos a hacer ningún cambio. A la misma hora, y el link, voy a ver si es que me comparte mismo Cristina con esto, la docente, o tal vez tenga que utilizar otro, pero yo en el chat les voy a seguir poniendo los links para poder continuar con las clases, ¿ok? Ok, profe. Gracias. Listo. Que tengan un lindo inicio de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta Cuídense. luego. Gracias, profe. Hasta luego.